La edad de hielo fue un mundo brutal que dio origen a leyendas. Todos conocemos a los neandertales, los estoicos supervivientes del frío. Pero ¿y si les dijera que, al mismo tiempo, otro tipo de humano recorría las estepas heladas? Humanos que se parecían a nosotros, pero con una constitución similar a la de criaturas míticas. Esta noche les contaremos su historia, la historia de los Cro-Magnon, nuestros ancestros. Descubriremos por qué estos gigantescos humanos fueron los cazadores más peligrosos de su época, por qué devoraban a sus enemigos e incluso a los de su propia especie, y cómo, en la oscuridad de las cuevas, crearon las primeras grandes obras de arte de la humanidad. Antes de adentrarnos en el frío del pasado, si encuentran consuelo en estos tranquilos viajes a través de los profundos misterios del tiempo, les agradecería enormemente que le dieran un me gusta a este video y tal vez se suscribieran. Esto ayuda a que más mentes curiosas como la tuya encuentren este pequeño y tranquilo rincón de Internet. Y si fueras tan amable de contarme en los comentarios dónde te relajas esta noche y a qué hora es, me encantaría ver hasta dónde llegan estas historias tranquilas por todo el mundo. Ahora, ponte cómodo y cierra los ojos. Viajaremos a una época en la que nuestros ancestros eran gigantes y el mundo era de hielo. Solemos ver nuestra época como una era de preocupaciones e inconvenientes. Hablamos de guerra, contaminación, de las incontables injusticias, grandes y pequeñas, de la vida. Sin embargo, en general, desde la perspectiva a largo y silencioso paso del tiempo, vivimos en un mundo de lujo y seguridad casi inimaginables. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, más duro, frío e implacable se vuelve el mundo para quienes lo habitaron. Y difícilmente existe un período que demuestre esta regla de forma tan impresionante como el que vamos a estudiar esta noche. El Pleistoceno, más conocido como la Edad de Hielo, es una época que duró casi 2,5 millones de años y que finalizó hace poco menos de 12,000 años. Y fueron esos tiempos difíciles los que forjaron personas fuertes. Forjaron seres cuyos cuerpos y mentes se adaptaron a los límites de lo posible. Cuando pensamos en la Edad de Hielo, a menudo nos viene a la mente una imagen simple y estática. Un paisaje blanco e infinito de nieve y hielo por el que vagaban mamuts lanudos. Pero la realidad era mucho más compleja y dinámica. La Edad de Hielo no fue un invierno continuo. Era un planeta en constante fluctuación entre condiciones extremas. Largos y gélidos periodos, los llamados periodos glaciales, en los que enormes capas de hielo descendían desde los polos y sepultaban grandes extensiones de Europa, Asia y Norteamérica bajo kilómetros de hielo. Se alternaban con periodos interglaciales más cálidos, en los que los glaciares retrocedían y los bosques volvían a extenderse. Pero incluso estas fases más cálidas eran inestables y a menudo se veían interrumpidas por repentinas y drásticas olas de frío. La vida en el Pleistoceno transcurría en un constante e impredecible cambio. El hielo podía regresar en cualquier momento. Imagina un paisaje bañado por la tenue luz de un sol bajo. Hacia el norte se extiende la capa de hielo fenoscandinava, una masa inimaginable de agua congelada, tan densa que ejerce presión sobre la corteza terrestre. Desde esta capa de hielo soplan incesantemente vientos gélidos y secos que moldean el paisaje. Esto no es la tundra tal como la conocemos hoy. Se trata de la llamada estepa mamut, un ecosistema único que ya no existe. Era una vasta pradera fría y seca que se extendía desde España hasta Siberia. Solo había unos pocos árboles, principalmente abedules y sauces enanos, que crecían apiñados en los valles fluviales protegidos,
En cambio, el suelo estaba cubierto por una alfombra de resistentes hierbas, pastos y retamas, que proporcionaba una base asombrosamente densa para una fauna de proporciones verdaderamente gigantescas. Este era el mundo de la megafauna. Montañas andantes de pelaje y colmillos. Los mamuts lanudos recorrían la estepa en vastas manadas. Rinocerontes lanudos, tan grandes como yo, pequeños tanques, pastaban a su lado. Ciervos gigantes con astas de más de 3 metros de ancho recorrían las llanuras. Manadas de caballos salvajes, bisontes y renos estaban en constante movimiento, siempre en busca del próximo pasto. Y donde hay presas, también hay depredadores. Los leones cavernarios, más grandes y fuertes que sus parientes africanos modernos, eran los indiscutibles superdepredadores. Las hienas cavernarias, con mandíbulas capaces de triturar huesos, luchaban contra ellos por los cadáveres, y en los oscuros bosques y cuevas de los confines de la estepa dormían los enormes osos cavernarios. Herbívoros, sí, pero de un tamaño y una fuerza que infundían temor a cualquier viajero desprevenido. Y en este mundo brutal y majestuoso vivía un ser humano que se ha convertido para nosotros en el epítome del habitante de la edad de hielo, el neandertal. Durante cientos de miles de años, llamó a este mundo su hogar. Su cuerpo robusto e increíblemente musculoso, su ancha nariz que calentaba el aire frío. Todo en él era una perfecta adaptación a la vida en el frío. No era un salvaje primitivo, era un maestro de la supervivencia, un cazador inteligente que vivía en pequeños clanes familiares muy unidos. Él era producto de aquellos tiempos difíciles, pero no estaba solo, porque una nueva fuerza pronto entraría en este mundo estancado e irreconciliable. Un nuevo tipo de humano, con un aspecto y una forma de pensar diferentes, que reescribiría para siempre las reglas de la supervivencia. El escenario estaba listo. Un mundo de hielo, gobernado por bestias gigantes, y el estoico neandertal. Durante mucho tiempo, esta fue la imagen aceptada de nuestro pasado europeo. Pero esta imagen comenzó a resquebrajarse en el siglo XIX, una época de convulsión industrial y despertar científico. Nuestra historia abandona ahora las gélidas estepas del Pleistoceno y nos transporta a un pasado mucho más reciente, al año 1868, al corazón de Francia, más concretamente, al Valle del Vesdre, en la Dordoña, región considerada hoy la cuna de la investigación prehistórica. Allí, entre ondulantes colinas y acantilados de piedra caliza, se construía una nueva línea de ferrocarril, un símbolo de progreso destinado a conducir directamente a un pasado lejano. En marzo de ese año, los obreros se afanaban en extraer rocas para la construcción de la línea férrea de Périgueux a Agen. Trabajaban en un acantilado de piedra caliza cerca del pequeño pueblo de Les Aissis. De repente, sus herramientas dieron con una cavidad. Tras los escombros y la tierra que habían retirado, quedó al descubierto un afloramiento rocoso, un llamado Eibrie. Los lugareños conocían este lugar desde tiempos inmemoriales. En su dialecto, lo llamaban Cro-Magnon, que significa algo así como gran agujero o gran cueva. Era un nombre que pronto se conocería en todo el mundo, porque a medida que los trabajadores excavaban más profundo para dar cabida a las vías, hicieron un descubrimiento que revolucionaría la ciencia de la evolución humana. Encontraron huesos humanos. La noticia se extendió rápidamente y pronto el renombrado geólogo y paleontólogo francés Louis Lartey fue convocado al lugar. Lo que encontró en la poca profundidad de la pared rocosa no fue un enterramiento aislado.
Era una colección de esqueletos, los restos de al menos 5 individuos. Estaba el esqueleto de un hombre mayor, que más tarde pasaría a la historia como un cromañonero. Junto a él yacían los huesos de otros 2 hombres adultos, una mujer y los restos fragmentarios de un niño. Habían sido enterrados con sumo cuidado, junto con herramientas de sílex, conchas perforadas y colgantes de dientes de animales que debieron servir como joyas. Cuando Lartet y sus colegas examinaron los huesos, se encontraron con un enigma. A primera vista, estas personas eran inconfundiblemente modernas. Sus esqueletos presentaban una postura completamente erguida, igual que la nuestra. Sus cráneos eran altos y abovedados para albergar un cerebro grande y esférico. Sus rostros eran planos, sin el hocico prominente de otros homínidos primitivos. No tenían los prominentes arcos superciliares de los neandertales. Y, lo que es más llamativo, poseían un mentón óseo y bien definido, una característica exclusiva del Homo sapiens. Todas las pruebas apuntaban a que eran nuestros ancestros directos, pero también existían diferencias tan sorprendentes que los investigadores creyeron inicialmente haber descubierto una especie humana completamente nueva, o al menos una raza prehistórica muy distinta. Los huesos eran increíblemente robustos, mucho más gruesos y fuertes que los de un humano moderno. Sus rostros eran más anchos, sus mandíbulas más fuertes, y sobre todo, eran altos, asombrosamente altos para su época. No encajaban con la imagen de hombres de las cavernas primitivos y encorvados. Parecían poderosos, casi heroicos. Fue esta mezcla de modernidad familiar y fuerza alienígena lo que hizo que los cromañones resultaran tan fascinantes desde el principio. El descubrimiento en esta gran fosa fue mucho más que el simple hallazgo de unos huesos antiguos. Fue nuestro primer encuentro con nosotros mismos en el pasado remoto. Demostró que, mientras los neandertales aún vagaban por Europa, otro tipo de humano ya había llegado. Un humano que se parecía a nosotros, pero que estaba hecho para un mundo que apenas podemos imaginar. Los huesos hallados en la cueva de Cro-Magnon desataron un debate que perdura hasta hoy. ¿Quiénes eran exactamente estas personas? ¿Pertenecían a una especie distinta, una rama extinta de nuestro árbol genealógico? ¿O éramos simplemente nosotros, ataviados con la vestimenta rústica de la edad de hielo? Con el paso del tiempo y el descubrimiento de más fósiles por toda Europa, el panorama se fue aclarando. Las similitudes con nosotros, los habitantes de hoy, eran simplemente demasiado evidentes como para ignorarlas. Los científicos han concluido que los humanos de Cro-Magnon no constituían una especie distinta. Fueron los primeros humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens, en poblar el continente europeo. Hoy en día, los paleoantropólogos prefieren el término más neutral de humanos europeos modernos tempranos. Pero el antiguo y romántico nombre de Cro-Magnon ha perdurado, un eco de la época de su descubrimiento. Así que, si por algún milagro viajaras a la Europa de la edad de hielo y te encontraras con uno de ellos, tu primera reacción probablemente no sería de miedo, sino de una extraña sensación de reconocimiento. Si te hubieras encontrado cara a cara con un neandertal, las diferencias habrían sido inmediatamente evidentes. Su pecho robusto y cilíndrico, sus antebrazos y piernas cortas, su cráneo alargado y bajo con cejas retraídas y rostro sin mentón. Uno se daba cuenta de inmediato de que estaba ante un tipo de persona diferente. Con un cromañonero, la cosa era distinta. Tendría tu misma estatura, quizá incluso más alto. Su cuerpo sería más esbelto y alto que el de un neandertal,
con extremidades largas adaptadas para correr y caminar con eficiencia. Su rostro, bajo la suciedad y el pelo propio de la edad de hielo, sería inconfundiblemente el tuyo. Frente amplia, perfil plano, pómulos altos y mentón puntiagudo. Sería como mirar a los ojos de un primo lejano, increíblemente robusto. Un reflejo de ti mismo, proyectado desde hace 40.000 años. Sin embargo, cuanto más lo observabas, más notabas las pequeñas pero profundas diferencias. Eran los detalles los que revelaban que esta persona provenía de un mundo distinto, más hostil. Su mandíbula era más ancha y fuerte que la tuya, sus dientes más grandes y probablemente desgastados, hasta el muñón por una dieta dura y abrasiva, y su uso como herramientas. Los puntos de inserción muscular en sus huesos serían más pronunciados, indicando una masa muscular enorme e inimaginable. Sus manos serían anchas y fuertes, capaces de ejercer una fuerza de agarre férrea, y sus ojos, al mirarte, podrían tener una intensidad distinta, una mirada diferente. Serían los ojos de un cazador, una persona cuya supervivencia dependía cada día de su capacidad para interpretar las señales más sutiles de su entorno, para discernir el movimiento de una manada a lo lejos o para percibir las intenciones de un depredador al acecho en las sombras. Esta dualidad es lo que hace tan fascinantes a los cromañones. Son lo suficientemente parecidos a nosotros como para que sintamos una conexión, para que nos veamos reflejados en ellos, pero también son lo suficientemente distantes como para recordarnos el inmenso abismo que nos separa de su mundo. Son la prueba de que los humanos anatómicamente modernos no llegaron como un producto terminado. La llegada del Homo sapiens a Europa no fue el fin de la evolución humana, sino el comienzo de un nuevo y largo capítulo de adaptación. Estos primeros europeos modernos fueron los pioneros que dieron el primer paso sobre un continente dominado por el hielo y habitado por una especie humana diferente y más antigua. Y para no solo sobrevivir en este mundo, sino finalmente conquistarlo, tuvieron que poseer una fortaleza física y mental que hoy solo podemos imaginar. Su historia no es solo la historia de nuestros orígenes, es la historia de la extrema adaptabilidad inherente a nuestra especie. Para comprender verdaderamente la historia de los cromañones, debemos ir más allá de simplemente reconocer su modernidad. Debemos examinar su anatomía, no solo como una lista de características, sino como un documento vivo escrito por las brutales exigencias de su mundo. Sus huesos narran una historia de fuerza, resistencia y destreza física que supera con creces lo que hoy consideramos normal. Cuando los primeros investigadores, como Louis Latet, examinaron sus restos, fue precisamente esa presencia física tan imponente lo que los impresionó tanto que, en un principio, los confundieron con una especie completamente distinta. Vieron en ellos no solo a humanos antiguos, sino la encarnación de un ideal primigenio, con la complexión de los héroes de los mitos antiguos. A primera vista, el esqueleto de un humano de Cro-Magnon es el de un Homo sapiens. Las proporciones de las extremidades, la forma de la pelvis, la curvatura de la columna vertebral, todo esto se corresponde con nuestro propio modelo. Un cuerpo optimizado para la locomoción bípeda en largas distancias. Esta adaptación a la carrera fue crucial. A diferencia de los neandertales, cuyo físico estaba más orientado a la fuerza y a la vida en zonas boscosas y montañosas, los cromañones estaban preparados para las vastas llanuras de la estepa de los mamuts. Sus largas piernas, especialmente las inferiores, les permitían correr largas distancias con eficiencia energética, una habilidad vital para los cazadores que debían seguir enormes manadas migratorias de renos
y caballos durante cientos de kilómetros. Su cuerpo era una máquina biológica diseñada para recorrer y conquistar distancias. Pero esta similitud fundamental oculta una realidad mucho más profunda y ajena. Examinemos los huesos con detenimiento. Cada hueso de un cromañonero, desde el fémur hasta la articulación más pequeña de los dedos, es en promedio más grueso, ancho y denso que el de una persona actual. Las paredes óseas son más macizas y las cavidades internas más pequeñas. Esto sugiere una estructura ósea capaz de soportar tensiones que apenas podemos imaginar. Estos son los huesos de personas que no caminaron por senderos pavimentados, sino que escalaron terrenos irregulares y helados, que no levantaron pesas en el gimnasio, sino que lucharon a diario contra el poder inimaginable de animales gigantes. Sus esqueletos no eran simplemente una estructura pasiva, eran una armadura activa, un sistema de absorción de impactos diseñado para resistir las constantes y extremas tensiones de una vida violenta. Las zonas del esqueleto donde se insertan los músculos son particularmente reveladoras. Estas marcas musculares, conocidas como marcas musculares, son excepcionalmente pronunciadas en los fósiles de Cro-Magnon. Aparecen como crestas y protuberancias rugosas en la superficie del hueso. Cuanto mayor y más fuerte es un músculo, mayor es su tracción sobre el hueso y más pronunciada es la reacción ósea en ese punto. Las marcas musculares de los cromañones revelan una musculatura que superaba con creces las proporciones humanas. Sus hombros eran anchos y estaban cubiertos por una enorme capa muscular, lo que les proporcionaba una fuerza descomunal en los brazos para lanzar lanzas y manejar herramientas pesadas. Sus músculos pectorales y dorsales eran enormes, lo que les proporcionaba la estabilidad y la potencia rotacional necesarias para realizar movimientos potentes. Y sus piernas, especialmente los muslos y los glúteos, eran las de un atleta de élite, diseñadas para sprints explosivos y marchas incansables. La combinación de todas estas características da como resultado la imagen de una persona que representa una síntesis perfecta de resistencia y fuerza bruta. No eran hombres musculosos y torpes como los neandertales, cuya complexión física podría haberlos hecho menos resistentes. Tampoco eran corredores de larga distancia puros como algunos atletas modernos. Eran ambas cosas. Poseían la complexión y las proporciones de un corredor, pero la densidad ósea y la masa muscular de un levantador de pesas. Esta combinación única los convertía quizás en los cazadores más perfectos que nuestro planeta haya visto jamás. Estaban hechos para un mundo donde no solo había que ser capaz de rastrear a la presa durante días, sino también poseer la fuerza para matarla en un brutal combate cuerpo a cuerpo al final de la persecución. Su anatomía no fue casual. Fue la respuesta directa a la pregunta que la edad de hielo planteó a todo ser vivo. ¿Eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir? Y la respuesta, grabada en sus huesos, es un sí rotundo e inequívoco. Lo primero que un viajero en el tiempo habría notado al encontrarse con un grupo de cazadores cromañones, incluso antes de percibir su impresionante musculatura o robustez ósea, habría sido su estatura. En un mundo donde la mayoría de los grupos humanos, incluidos los neandertales, eran más bien bajos y fornidos, los cromañones destacaban notablemente. Para los estándares de su época, eran gigantes, y esta estatura no era una característica casual. Era una parte esencial de su estrategia de supervivencia y de su identidad como nuevos gobernantes de Europa. Los restos óseos, dispersos por Europa desde Francia hasta la República Checa, ofrecen una imagen sorprendentemente coherente.
La estatura media de los cromañones era aproximadamente equivalente a la de las poblaciones modernas y bien nutridas de los países industrializados, lo cual resulta asombroso. Las mujeres alcanzaban una estatura promedio de 1,63 metros, mientras que los hombres superaban los 1,65 metros. Esto los convierte, en promedio, en más altos que el hombre promedio mundial actual. Es importante recordar que estas personas vivieron en la dureza y la constante escasez de la edad de hielo, sin los beneficios de la medicina moderna ni la agricultura. Y sin embargo, alcanzaron un nivel que no volvimos a ver de forma generalizada hasta los últimos 150 años. Y esto era solo el promedio. Como en cualquier población, hubo individuos que superaron con creces este promedio. Un grupo en particular, cuyos restos fueron hallados en Europa del Este, parece haber sido excepcionalmente alto. Su estatura oscilaba entre 1,78 y 1,88 metros. Un hombre de 1,88 metros sería considerado alto en casi cualquier país del mundo actual. En el mundo de la edad de hielo, debió de parecer una torre. Incluso se han encontrado restos aislados de hombres aún más altos. También se han descubierto esqueletos que sugieren una altura de 1,91 metros. Un hombre de esta estatura sería más alto que el jugador promedio de la Liga Nacional de Fútbol Americano actual. En el inhóspito mundo del Pleistoceno, esta altura representaba un arma de doble filo, pero con más ventajas que desventajas. Si bien un cuerpo más grande pierde proporcionalmente más calor, lo cual puede ser una desventaja en un clima frío. Pero esta desventaja se veía compensada por una ventaja crucial: mayor alcance y potencia. Un cazador más alto puede lanzar una lanza más lejos y con más fuerza. Sus patas más largas le permiten dar zancadas más amplias, lo que significa que puede cubrir mayores distancias más rápido y con menos pasos. Al enfrentarse a animales grandes y peligrosos como un bisonte o un ciervo gigante, cada centímetro extra de alcance representa un margen de seguridad vital. Su tamaño los convertía en cazadores más imponentes y eficaces. Además, su estatura probablemente tuvo un profundo impacto psicológico. Imaginemos un encuentro entre un grupo de neandertales, con una altura promedio de 1,65 metros, y un grupo de cazadores cromañones altos y esbeltos. Los cromañones habrían dominado con creces a sus contemporáneos, más bajos y robustos. Esta enorme diferencia física de tamaño pudo haber desempeñado un papel crucial en la competencia por recursos como los mejores cotos de caza o cuevas protegidas. No se trataba solo de una lucha entre dos culturas o tecnologías diferentes, sino también de un choque entre dos tipos de cuerpo completamente distintos. La imponente presencia de estos altos recién llegados pudo haber sido uno de los muchos factores sutiles que, lenta pero inexorablemente, inclinaron la balanza de poder en el mundo de la edad de hielo a su favor. No eran simplemente los recién llegados, eran los grandes. Y su llegada marcó el comienzo de una nueva era. Sin embargo, su imponente estatura era solo el lienzo sobre el que se plasmó la verdadera historia de su superioridad física. Una gran estatura por sí sola no garantiza la supervivencia en la naturaleza, pero los cromañones no eran simplemente personas altas y delgadas. Sus esqueletos revelan una densidad y robustez prácticamente inexistentes en la población humana moderna. No solo eran árboles altos, sino robles centenarios, con una fuerza profunda e inquebrantable forjada por las constantes tormentas de su época. Si bien su forma se asemejaba a la nuestra,
En esencia, eran algo completamente distinto. Eran los esqueletos de fortalezas vivientes. Ya hemos mencionado que sus huesos eran más gruesos y densos. Pero para comprender realmente lo que esto significa, debemos examinar con más detalle partes específicas de sus cuerpos que demuestran esta extrema robustez. Un ejemplo fascinante son sus hombros. La clavícula, el hueso que une el omóplato con el esternón, medía hasta 19 centímetros de largo en un hombre de Cromañón de tamaño promedio. Esto es casi un 25% más larga que en un hombre promedio actual. Estas clavículas más largas creaban una cintura escapular excepcionalmente ancha. Imagina la construcción de una casa. Unos cimientos más anchos permiten una estructura más estable y resistente. De igual modo, sus hombros anchos le proporcionaban una base sólida para unos músculos increíblemente potentes y le daban a sus brazos una mayor palanca para todo tipo de movimientos. Esta anatomía se traduce directamente en una capacidad casi sobrehumana para generar fuerza. Sus anchos hombros les permitían balancear los brazos en un arco más amplio, aumentando drásticamente la velocidad y el poder de penetración de una lanza arrojada. Era la diferencia entre un simple lanzamiento y el lanzamiento de un proyectil. Al cazar un rinoceronte lanudo o un uro, cuya gruesa piel y enorme complexión podían detener incluso proyectiles modernos, esta potencia adicional no solo era útil, era vital para la supervivencia. Sus torsos eran máquinas de lanzar perfectamente diseñadas, capaces de asestar golpes letales y poderosos una y otra vez. Y esta robustez se extendía por todo su cuerpo. Sus extremidades, especialmente las piernas, no solo eran largas, sino también de una fuerza descomunal para soportar las implacables exigencias de su vida diaria. Al comparar el esqueleto de un cromañonero con el de un humano moderno de la misma estatura, se revela otra diferencia sorprendente. Se estima que el cromañonero habría pesado aproximadamente un 20% más para la misma estatura. Y este peso extra no era grasa. Era el peso de huesos más densos y, sobre todo, una cantidad mucho mayor de masa muscular magra. Sus cuerpos tenían una proporción mucho mayor de lo que ahora llamamos masa magra. Este aparente exceso de fuerza muscular y ósea era, en realidad, el equipamiento básico absolutamente esencial para la vida en la Europa de la Edad de Hielo. Era la fuerza que necesitaban para atravesar terrenos helados y traicioneros, para cargar pesadas cargas de carne y pieles de vuelta al campamento, y para defenderse en combate cuerpo a cuerpo contra animales mucho más grandes y fuertes que ellos. Sus cuerpos no eran esculturas estéticas, sino herramientas altamente funcionales, perfeccionadas por la implacable selección de la Edad de Hielo. Cada músculo, cada hueso, era una respuesta directa a los desafíos de un mundo donde un momento de debilidad, una vacilación o una falta de fuerza podían significar la muerte instantánea. Representaban la máxima expresión de la adaptabilidad física humana. La extrema robustez de los cromañones no era un lujo, sino una armadura esencial en una vida de lucha constante y brutal. Sus huesos narran historias no solo de su fortaleza, sino también de las increíbles penurias y las lesiones catastróficas que sufrieron y, aún más asombroso, de las que a menudo sobrevivieron. Al leer las cicatrices de sus esqueletos, nos asomamos directamente al abismo de su vida cotidiana. Es un testimonio silencioso pero poderoso de un mundo donde el dolor era un compañero constante y la muerte, una vecina diaria. Incluso en el yacimiento original, el propio acantilado de Cro-Magnon, este duro destino era evidente.
Varios de los individuos encontrados allí presentaban signos de graves enfermedades y lesiones. Muchos, de hecho la mayoría de los adultos, tenían las vértebras cervicales fusionadas. Tal condición, causada hoy en día a menudo por lesiones traumáticas graves como una caída o un golpe violento, debió haber sido un riesgo laboral cotidiano para ella. Es fácil imaginar a un cazador cayendo al suelo en una lucha con un enorme bisonte o tropezando en un terreno helado e irregular mientras caza. La mujer encontrada en la cueva había sufrido una fractura de cráneo importante, una herida que aún hoy suele ser mortal. Sin embargo, sus huesos muestran claros signos de curación. No solo sobrevivió a esta terrible herida, sino que además vivió un tiempo considerable después, cuidada por su grupo. Un testimonio temprano de la fuerte cohesión social que fue esencial para su supervivencia. El más famoso de ellos, el hombre conocido como Cro-Magnon, quizá tenga la historia más escalofriante. Su cráneo y rostro estaban cubiertos de cicatrices y lesiones. Durante mucho tiempo, se creyó que eran marcas de una pelea. Hoy en día, los investigadores suponen que padecía una enfermedad genética que le provocó múltiples quistes y tumores en el rostro. Una afección desfigurante y probablemente dolorosa. Y sin embargo, su robusta constitución física nos indica que, a pesar de esta carga, no solo alcanzó la edad adulta, sino que, para los estándares de su época, incluso una edad avanzada. Era un miembro plenamente integrado en su comunidad, un cazador, un superviviente. Su vida fue un triunfo diario sobre adversidades que hoy nos parecerían insuperables. Todas estas heridas cicatrizadas cuentan una historia de increíble resiliencia, pero también hablan de un mundo donde la vida era corta y brutal. Para un cromañonero, envejecer era una rareza. La esperanza de vida media probablemente era inferior a los 40 años, similar a la de los neandertales. Alcanzar los 30 o 35 años ya significaba ser uno de los más ancianos. Un depósito de conocimiento y experiencia en un mundo sin escritura. La mayoría moría joven, a causa de accidentes de caza, infecciones, complicaciones durante el parto, o simplemente por el lento y gradual desgaste de sus cuerpos. Cada día traía nuevos peligros. Un pequeño corte podía infectarse y provocar una sepsis fatal. Una fractura mal curada podía incapacitar permanentemente al cazador y convertirlo en una carga para su grupo. Sus dientes, desgastados por la comida dura y su uso como herramientas, eran una fuente constante de dolor e infección. Sus cuerpos eran como los de jinetes de rodeo profesionales o atletas extremos, solo que para ellos no había fin a la competencia, ni retiro. Toda su vida era una competencia. Sus huesos son el diario de esta lucha. Nos muestran que la fuerza de los cromañones no radicaba solo en sus músculos, sino en su capacidad casi inimaginable para soportar el dolor y seguir adelante. Día tras día, en un mundo que no les tuvo piedad. El impresionante y doloroso físico de los cromañones no era un fin en sí mismo. Era el resultado de una necesidad evolutiva, moldeada para una tarea muy específica: la caza. Pero no se trataba de una cacería de animales pequeños e inofensivos. Para mantener sus grandes cuerpos y cerebros, tan ávidos de energía, en el frío y árido mundo de la edad de hielo, tuvieron que centrarse en la fuente de alimento más rica y peligrosa disponible: la megafauna. Los restos de huesos de animales encontrados en sus campamentos y mataderos lo demuestran claramente.
Su dieta consistía principalmente en los gigantes de la estepa de los mamuts, caballos salvajes, renos, bisontes, uros, íbices y, ocasionalmente, incluso los más grandes de todos, los mamuts lanudos. Cazar un animal así es una experiencia totalmente distinta a la de un cazador moderno. Un bisonte estepario adulto era un coloso que pesaba casi 1000 kilogramos, con enormes cuernos y una agresividad impredecible. Un mamut lanudo era un gigante imponente de 6 toneladas, protegido por una piel gruesa y un pelaje hirsuto, y armado con enormes colmillos curvos. Acercarse a semejante criatura con tan solo armas de piedra, hueso y madera requería una combinación de valentía casi suicida, una fuerza física increíble y, sobre todo, una planificación meticulosa. No se trataba de un simple acto de caza, era una guerra que se libraba con cada animal. Incluso contamos con evidencia directa, congelada, de sus éxitos de caza. En Siberia se encontraron cadáveres de mamuts con las puntas de lanza de piedra aún incrustadas en sus cuerpos, testigos silenciosos de un encuentro mortal hace decenas de miles de años. Estos hallazgos confirman lo que sugieren las acumulaciones de huesos en sus campamentos. Los cromañones no eran meros carroñeros que se alimentaban de los restos de otros depredadores. Eran cazadores activos e increíblemente hábiles, capaces de abatir selectivamente a los animales más grandes y peligrosos de su época. Su robustez física era esencial. Necesitaban la fuerza para lanzar lanzas pesadas, con la suficiente potencia como para perforar pieles y músculos gruesos. Necesitaban la resistencia para seguir a una manada herida durante horas, a veces días, hasta que el animal elegido se desplomaba por el agotamiento y la pérdida de sangre. Y necesitaban la fortaleza para sobrevivir a los brutales contraataques de un animal acorralado que luchaba por su vida con la fuerza de una aplanadora. Una sola patada de un bisonte o una embestida de un mamut habría matado instantáneamente a una persona menos robusta. Pero la fuerza bruta no bastaba. Los cromañones no solo eran fuertes, sino también inteligentes. Comprendían con precisión la anatomía de sus presas y sabían exactamente dónde asestar los golpes mortales. Y conocían el terreno a la perfección. Aprovechaban pasos estrechos, acantilados o riberas para atraer a los enormes animales a trampas, restringiendo sus movimientos y sometiéndolos a un ataque concentrado. La caza no era un duelo individual, sino un esfuerzo de equipo coordinado que requería un alto grado de comunicación, confianza y pensamiento estratégico. Y su caza no se limitaba a los grandes herbívoros. Ni siquiera los depredadores supremos de la época estaban a salvo de ellos. En sus cuevas encontramos restos de leones cavernarios, hienas y osos. No está claro si cazaban activamente a estos peligrosos depredadores para eliminar la competencia o para asegurar sus valiosas presas. Pero esto demuestra que los humanos de Cro-Magnon se encontraban en la cima de la cadena alimentaria de la Edad de Hielo. Eran superdepredadores, una fuerza imparable cuya llegada alteró para siempre el equilibrio ecológico de Europa. Muchas de las grandes especies animales que cazaban se han extinguido. Su desaparición es el resultado de una compleja interacción entre el cambio climático y la influencia humana. Pero es innegable que la eficacia y la implacable presión de caza de estos nuevos grandes depredadores desempeñaron un papel crucial en esta tragedia. La caza de los gigantes de la Edad de Hielo, como hemos visto, fue una cuestión de fuerza bruta y valentía inquebrantable. Pero la superioridad física de los cromañones fue solo una parte de su éxito.
La otra, y quizás aún más crucial, residía en sus manos y su intelecto. No eran simples cazadores. Eran ingenieros de la muerte, maestros en la fabricación de herramientas que desarrollaron un arsenal tan diverso, sofisticado y letal, que eclipsaba todo lo que Europa había visto hasta entonces. Sus armas no eran primitivas masas y piedras, eran el producto de miles de años de innovación, una extensión de sus cuerpos que incrementaba su ya formidable fuerza hasta proporciones verdaderamente aterradoras. La base de su arsenal era, por supuesto, la lanza. Pero incluso esta herramienta básica fue perfeccionada por ellos. Fabricaban lanzas a partir de astiles de madera rectos y robustos, cuidadosamente alisados y equilibrados, y los equiparon con una asombrosa variedad de puntas, cada una diseñada para un propósito específico. Había puntas de sílex afiladas y con forma de hoja que garantizaban la máxima penetración y amplios canales de herida. Había puntas robustas y cónicas de hueso o marfil que podían perforar incluso piel y músculo gruesos. Para la caza de peces y aves acuáticas, desarrollaron arpones con púas que impedían que la presa escapara tras ser alcanzada. Pero la verdadera revolución, la obra maestra tecnológica que otorgó a los cromañones una ventaja decisiva sobre el resto, fue la invención del lanzadardos, también conocido como atlatl. Esta herramienta es ingeniosamente simple. Esencialmente, se trata de un palo corto, de la longitud del antebrazo, con un gancho o muesca en un extremo donde se inserta la punta del asta de la lanza. Pero su efecto es transformador. El lanzadardos funciona como una extensión artificial del brazo lanzador. Funciona como una articulación adicional, aumentando drásticamente la palanca. Cuando un cazador lanza una lanza con un atlatl, la energía de su cuerpo no solo se transfiere a la lanza, sino que se multiplica. El resultado fue un salto cuántico en alcance y poder de penetración. Una lanza arrojadiza es un arma eficaz, pero su alcance se limita a unos 20 o 30 metros. Con un lanzador de jabalina, un cazador experto podía lanzar una lanza más ligera, llamada jabalina, a más de 100 metros, y lo hacía con una velocidad y energía cinética muy superiores a las de una lanza arrojadiza. De repente los cazadores ya no tenían que enfrentarse a combates cuerpo a cuerpo mortales con mamuts o bisontes. Podían atacar desde una distancia segura, lanzando una lluvia de proyectiles letales sobre su presa y debilitándola antes de asestar el golpe final. Esta tecnología cambió radicalmente las reglas de la caza, y su espíritu innovador no terminó ahí. Los hallazgos arqueológicos sugieren que poseían una amplia gama de armas. Hay evidencia del uso de garrotes para el combate cuerpo a cuerpo, afiladas hojas de sílex que servían como cuchillos y dagas, e incluso redes hechas de fibras vegetales para atrapar pequeños animales o aves. Algunos investigadores creen que incluso desarrollaron arcos y flechas primitivos, aunque la evidencia definitiva proviene de períodos posteriores. Cada arma de su arsenal era fruto de una cuidadosa planificación y una gran maestría. Las empuñaduras solían adaptarse a la mano del usuario. Las puntas se fijaban con alquitrán de abedul, el primer adhesivo de la humanidad, y se recubrían con tendones de animales. No se trataba de un arsenal cualquiera. Era un sistema, una tecnología militar muy avanzada que les aseguraba el dominio indiscutible sobre la fauna de la Edad de Hielo. Pero esta aterradora eficacia para matar tenía un lado oscuro. Las armas y la fuerza de los cromañones no siempre se usaban contra los animales. Nuestra percepción de nuestros ancestros de la Edad de Hielo suele ser idealizada.
Imaginamos pequeños grupos de personas viviendo en armonía con la naturaleza y entre sí, unidos en su lucha común contra el frío y el hambre. Pero la evidencia arqueológica revela una realidad mucho más oscura y compleja. Si bien los cromañones fueron nuestros ancestros directos, también fueron seres humanos, forjados en uno de los entornos más hostiles que nuestro planeta haya conocido, y al igual que los humanos modernos, poseían el potencial para la cooperación y la compasión, pero también para la desconfianza, la brutalidad y la violencia letal. Las armas que usaban con tanta maestría para cazar animales podían volverse con igual eficacia contra los de su propia especie. Los huesos mismos son testigos silenciosos de esta violencia. Las fracturas de cráneo y las lesiones craneales, como las que ya vimos en los primeros hallazgos de la cueva de Cro-Magnon, eran frecuentes. Y a veces, la causa de estas lesiones parece ser humana. Uno de los casos más claros y escalofriantes de violencia prehistórica se encuentra en el esqueleto de un hombre conocido como Cro-Magnon, de más de 30.000 años de antigüedad. Este hombre sufrió una grave lesión en la parte frontal del rostro. La forma y la naturaleza de la fractura indican que no fue causada por una caída accidental. Fue el resultado de un golpe lento pero potente con un arma contundente, probablemente un hacha de piedra o un garrote. El golpe no lo mató al instante, pero selló su destino. Murió mucho antes de que la herida sanara por completo. Su cráneo presenta signos de hemorragias intracraneales y hematomas cerebrales. Es un testimonio frío y silencioso de una muerte violenta ocurrida hace decenas de miles de años. Y este no es un caso aislado. Se conocen otros cráneos destrozados, y la cabeza parece haber sido el objetivo preferido del atacante, pero a veces la muerte venía de abajo. Los restos de otro individuo, conocido como Saint-Germain-Pelmerie, fueron hallados con una profunda laceración en una de sus vértebras torácicas. El arma, probablemente una afilada hoja de sílex, había sido clavada hacia arriba con tal fuerza que penetró profundamente en el hueso. Una lesión de esta naturaleza habría interrumpido inmediatamente el flujo sanguíneo al cerebro, provocando una muerte súbita. Es la inconfundible marca de un asesinato. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué personas que vivían en pequeños grupos interdependientes se volvieron unas contra otras? Probablemente, las razones fueron tan variadas y banales como lo son hoy. La implacable dureza de la edad de hielo pudo haber intensificado esta violencia, en un mundo donde los recursos escaseaban constantemente. Los conflictos por bienes vitales como cotos de caza, abrevaderos o el acceso a los mejores yacimientos de sílex podían escalar rápidamente. Las tensiones sociales dentro del grupo, las disputas por estatus, poder o pareja, también podían volverse mortales en un mundo sin leyes formales ni fuerzas del orden. Seguro que algunos de ustedes pueden identificarse con alguna pelea por comida, pero para los cromañones, la situación era mucho más grave. Su violencia era la faceta cruda y sin filtros de la naturaleza humana, que afloraba antes de que existiera la fina capa de civilización. Nos demuestra que la guerra y el asesinato no son invenciones del mundo moderno. Son un hilo oscuro que recorre toda nuestra historia, desde el pasado más remoto. Los cromañones eran capaces de crear arte grandioso, desarrollar un pensamiento complejo y poseer una profunda cohesión social, pero también eran capaces de ejercer una violencia brutal entre sí. No eran simplemente nobles cazadores, eran plenamente humanos, con toda la complejidad, toda la luz
y toda la profunda sombra que reside en nuestro interior. Y la evidencia sugiere que este lado oscuro a veces iba aún más allá, adentrándose en el último y mayor tabú de la humanidad. La evidencia de violentos conflictos y asesinatos entre los cromañones es, sin duda, perturbadora. Nos obligan a reconsiderar nuestras ideas románticas sobre nuestros ancestros, pero existen lugares que nos permiten adentrarnos aún más en el abismo del comportamiento humano, en un lugar donde la frontera entre humano y presa se difumina de la forma más horripilante. Ciertos hallazgos arqueológicos sugieren la macabra posibilidad de que las víctimas de esta violencia a veces no solo fueran asesinadas, sino también devoradas. Esto es canibalismo, el último y mayor tabú. La evidencia más clara y mejor estudiada de esta práctica proviene de un yacimiento en Inglaterra llamado Cueva de los Gotos. Esta cueva, ahora una atracción turística, fue un lugar de terror hace unos 15.000 años. Los arqueólogos han encontrado allí los restos de al menos 5 personas, entre ellas 2 adultos, un adolescente y 2 niños muy pequeños. El trato dado a sus huesos no deja lugar a dudas. No fue un entierro ritual, fue una matanza sistemática y cruel. Los cuerpos humanos fueron procesados con la misma precisión y técnicas que los cadáveres de animales hallados también en la cueva. Se utilizaron afilados cuchillos de sílex para separar cuidadosamente la carne de los huesos, seccionando tendones y músculos. Las marcas de corte en los huesos son idénticas a las encontradas en los restos de renos o caballos que servían de alimento. Los huesos no se salvaron. Fueron destrozados y abiertos a pedradas, con el claro objetivo de llegar a la nutritiva médula que contenían. Incluso los huesos de los dedos de las manos y de los pies fueron masticados, como lo demuestran las inconfundibles marcas de mordeduras. Se trató de una utilización total y absoluta del cuerpo humano como fuente de alimento. Y lo más macabro aún está por venir. 3 de las calotas craneales humanas fueron procesadas con un cuidado extraordinario. Fueron separadas del resto de los huesos faciales y sus bordes fueron alisados y moldeados. Los investigadores creen que estas calotas craneales servían como recipientes, posiblemente como vasos para beber o cuencos para comer. La idea de beber o comer del cráneo de un enemigo derrotado o de un miembro de la tribu sacrificado nos resulta profundamente perturbadora hoy en día. Para los habitantes de la cueva de Gavs, pudo haber sido parte de un ritual complejo o simplemente un uso pragmático de todos los recursos disponibles. ¿Qué los impulsó a tales actos? ¿Fue canibalismo ritual, en el que creían absorber la fuerza de los vencidos? ¿O fue simplemente el hambre desesperada durante un período particularmente crudo de la edad de hielo lo que los obligó a romper el último tabú? Probablemente nunca sabremos la verdad con certeza, pero la cueva de Gavs no es un caso aislado. Hallazgos similares, aunque no siempre tan concluyentes, se han realizado en otras partes de Europa. Parece ser que el canibalismo, ya fuera por necesidad o por motivos rituales, era una práctica recurrente, si bien probablemente poco común, en la vida cotidiana de los cromañones. Estos espeluznantes descubrimientos son mucho más que una simple anécdota macabra del pasado. Son una ventana a la psique de personas que vivieron en un mundo con reglas completamente distintas. Un mundo donde los límites entre amigo y enemigo, entre el respeto a los muertos y las necesidades de supervivencia, eran difusos. Nos muestran el espectro extremo del comportamiento humano, desde la creación de arte sublime hasta el exterminio y la explotación brutales de la propia especie. Y este aspecto oscuro de su naturaleza arroja una nueva y ominosa luz
sobre la que quizá sea la mayor incógnita de la prehistoria europea: el encuentro entre los cromañones y sus parientes cercanos, los neandertales. Cuando los primeros cromañones llegaron a Europa hace unos 56.000 años, no entraron en un continente deshabitado. Ya había estado habitada durante cientos de miles de años por otra especie humana más antigua, los neandertales. La relación entre estos dos grupos de personas inteligentes, capaces y tan diferentes es uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos de nuestra historia. Durante miles de años coexistieron, compartieron paisajes, cazaron los mismos animales y probablemente contemplaron los mismos cielos estrellados. Pero esta coexistencia no duró. Poco después de la llegada de nuestros ancestros, los neandertales comenzaron a desaparecer. Su destino está inextricablemente ligado al surgimiento de los cromañones y plantea una pregunta incómoda e inevitable. ¿Fuimos responsables de su extinción? Durante mucho tiempo, la teoría predominante fue que nuestros ancestros aniquilaron a los neandertales en una guerra prehistórica, un auténtico genocidio. Dada la evidencia de violencia y canibalismo entre los cromañones, esta idea no carece por completo de fundamento. De hecho, existe un caso arqueológico sin resolver, un caso criminal de hace 50.000 años, que parece respaldar esta oscura hipótesis. En una cueva del actual Irak, se descubrió el esqueleto de un neandertal con una grave lesión en las costillas. La herida, causada claramente por un arma de piedra, resultó mortal. El análisis del ángulo de la lesión y la evidencia de alta energía cinética sugieren fuertemente que el arma fue arrojada. Esta es una pista crucial. Los neandertales eran conocidos por sus poderosas armas de estocada, que utilizaban en el combate cuerpo a cuerpo, pero hay poca evidencia de que poseyeran armas arrojadizas efectivas. Los cromañones, en cambio, eran, como sabemos, maestros del lanzamiento de lanzas y jabalinas. La explicación más probable, por lo tanto, es que este neandertal fue abatido por una lanza o flecha disparada a distancia por un cazador cromañonero. Este único caso, por supuesto, no prueba el genocidio, pero sí demuestra que ocurrían enfrentamientos violentos y mortales. También destaca la ventaja tecnológica que poseían nuestros ancestros. A pesar de su menor fuerza física y robustez en comparación con los neandertales, podían atacar desde una distancia segura, una ventaja crucial en cualquier combate. Y existen indicios aún más inquietantes. En Francia se encontró una mandíbula de neandertal con marcas de corte sorprendentemente similares a las halladas en cadáveres de renos descuartizados por cromañones. La técnica de corte es prácticamente idéntica. Esto ha llevado a los investigadores a creer que este neandertal pudo haber sido consumido por humanos modernos. Sin embargo, debo recalcar que esto no es concluyente. La mandíbula también podría haber servido como una especie de trofeo. O bien, el neandertal podría haber estado ya muerto cuando fue hallado. Hoy en día, la mayoría de los científicos ya no dan por sentada una guerra de exterminio rápida y brutal. La realidad fue probablemente más compleja y prolongada. La llegada de los cromañones, que se reproducían con mayor rapidez y vivían en redes sociales más extensas, provocó una mayor competencia. Posiblemente eran cazadores más eficientes y capaces de aprovechar mejor los escasos recursos de la edad de hielo, lo que, a lo largo de generaciones, fue empujando lentamente a los neandertales hacia regiones cada vez más inhóspitas. La violencia pudo haber influido, pero probablemente no fue la causa principal, sino más bien un síntoma del conflicto subyacente. Sin embargo,
la relación no se definía únicamente por la violencia y la competencia. Las interacciones cotidianas probablemente eran a menudo banales, caracterizadas quizás por la curiosidad mutua o la indiferencia. Y también existían momentos de cercanía. La genética proporciona pruebas irrefutables de que los cromañones y los neandertales se cruzaron. Hubo encuentros que no terminaron con lanzas, sino con intimidad. La historia de su encuentro, por lo tanto, no es un simple relato del bien contra el mal, de vencedores y vencidos. Es una historia compleja y trágica de dos personas distintas que intentan sobrevivir en un mismo mundo hostil. Pero al final, solo había espacio para uno. Hasta ahora, nos hemos centrado en el impresionante físico de los cromañones, en su tamaño, su fuerza y su brutal eficacia como cazadores. Sería fácil verlos como meras máquinas de supervivencia, bestias musculosas que conquistaron el mundo de la edad de hielo con fuerza bruta. Pero eso solo contaría la mitad de la historia e ignoraría quizás el aspecto más fascinante de su biología. Porque el arma más poderosa de los cromañones no era su lanza ni su fuerza bruta, sino lo que albergaban en el interior de sus cráneos. Debemos centrar nuestra atención en sus cabezas, pues en ellas se alojaba un cerebro que no solo superaba en tamaño al de los humanos modernos, sino que continúa asombrándonos hasta el día de hoy. Lo más asombroso del cerebro de los cromañones es su enorme tamaño. Sus cráneos no solo eran robustos y fuertes, sino que además albergaban un cerebro con un volumen promedio de 1514 centímetros cúbicos. En comparación, el cerebro de una persona promedio actual tiene un volumen de tan solo unos 1350 centímetros cúbicos. Esto significa que sus cerebros eran, en promedio, entre un 10 y un 15% más grandes que los nuestros. En este sentido, eran más parecidos a los neandertales, que también tenían cerebros muy grandes. ¿A qué se debía esta diferencia de volumen? Análisis detallados de sus cráneos muestran que, en particular, sus lóbulos occipital y frontal, es decir, las partes posterior y anterior del cerebro, eran significativamente más largos que los nuestros. Estas áreas del cerebro están asociadas con multitud de controles y funciones cruciales. El lóbulo frontal es la sede de nuestra personalidad, nuestras capacidades de planificación, nuestro comportamiento social y nuestras habilidades para resolver problemas. El lóbulo occipital es el principal responsable del procesamiento de la información visual. Un centro visual más grande podría haber sido invaluable para los cazadores de la edad de hielo, quienes necesitaban detectar hasta los detalles y movimientos más sutiles en un vasto paisaje abierto. Pero, ¿qué implicaba este mayor tamaño cerebral para su inteligencia y comportamiento? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta sincera es que, en realidad, no lo sabemos. El tamaño no lo es todo. La organización interna, la densidad de las conexiones neuronales y la eficiencia cerebral son igualmente importantes. Y estos aspectos no se conservan en los fósiles. Pero podemos suponer con seguridad que eran al menos tan inteligentes como nosotros. Y la evidencia arqueológica que dejaron tras de sí respalda de manera impresionante esta suposición. A lo largo de un período de aproximadamente 40.000 años, se les atribuyen al menos 5 culturas diferentes, tecnológica y culturalmente distintas, desde la auriñaciense y la gravetiense hasta la magdaleniense. Cada una de estas culturas se distingue por sus notables logros e innovaciones. La inteligencia de los cromañones, como ya hemos indicado, se refleja en sus complejas armas. Pero la inteligencia no solo se demuestra en lo que se produce,
sino también en cómo se utiliza. Y aquí los cromañones demuestran una capacidad cognitiva que va mucho más allá de la mera caza, la capacidad de planificación a largo plazo y de pensamiento abstracto. Comprendían el mundo que les rodeaba a un nivel profundo, casi científico. Observaron los patrones migratorios de las grandes manadas y planificaron sus propios desplazamientos estacionales en consecuencia. Sabían cuándo y dónde los peces eran más numerosos en los ríos. Conocían las plantas de su entorno y procesaban al menos 100 y 150 tipos diferentes de semillas, frutas, nueces y raíces. Literalmente, planeaban matanzas masivas empleando tácticas de caza en batida, en las que conducían a sus grandes presas hacia trampas naturales, como acantilados o desfiladeros estrechos. Todo esto requería comprender el tiempo, la causa y el efecto, y la capacidad de transmitir el conocimiento de generación en generación. Su gran capacidad intelectual no era un potencial sin explotar. Era el centro de control de una cultura preparada para conquistar el mundo no solo físicamente, sino también mentalmente. La brillantez tecnológica y la inteligencia planificada de los cromañones son impresionantes, pero revelan solo una faceta de sus mentes altamente desarrolladas. La faceta relacionada con la supervivencia, con lo práctico, con lo necesario. Sin embargo, en los rincones más oscuros e inaccesibles de su mundo, dejaron tras de sí algo que trascendía la mera supervivencia. Dejaron tras de sí pruebas de imaginación, de espiritualidad, de la necesidad no solo de comprender el mundo, sino también de representarlo y darle sentido. No fueron simplemente los primeros humanos modernos de Europa, fueron los primeros grandes artistas de la humanidad, y su lienzo fue la fría y silenciosa roca en los rincones más profundos de la tierra. El descubrimiento del arte rupestre es una de las historias más románticas de la arqueología. Lugares como Altamira en España o Lascaux en Francia fueron descubiertos a menudo por casualidad, por cazadores, niños jugando o, como en el caso de la famosa cueva de Chauvet, por un grupo de espeleólogos en 1994. Lo que encontraron al iluminar la oscuridad con sus linternas los dejó sin aliento. En las paredes, los techos y hasta en los rincones más recónditos, se desplegaba un bestiario prehistórico de una belleza y un dinamismo sobrecogedores. No se trataba de los torpes garabatos de pueblos primitivos, sino de la obra de maestros. Con una seguridad asombrosa y una profunda comprensión de la forma y el movimiento, pintaron, grabaron y dibujaron los animales que dominaban su mundo. Ahí están los caballos al galope de Lascaux, cuyo movimiento está plasmado con tal realismo que casi se puede oír el estruendo de sus cascos. Ahí están los majestuosos huros, cuya imponente masa y poder parecen brotar de la roca. En la cueva de Chauvet, una de las cuevas pintadas más antiguas conocidas, encontramos una serie de depredadores que rara vez se ven en otras cuevas. Decenas de leones cavernarios aparecen representados cazando. Rinocerontes lanudos se miran unos a otros con la cabeza gacha. Y mamuts, con su pelaje lanudo sugerido con unos pocos trazos hábiles. Estos artistas aprovecharon los contornos naturales de la roca para dotar a sus obras de profundidad tridimensional. Un afloramiento rocoso se convirtió en la joroba de un bisonte, una oquedad en el ojo de un caballo. Elaboraban sus propias pinturas con pigmentos minerales que encontraban en la tierra. Molían ocre rojo y amarillo, óxido de manganeso negro y carbón vegetal, hasta convertirlos en un polvo fino, que mezclaban con agua, saliva o grasa animal
para formar una pasta pintable. Aplicaban la pintura con los dedos o con pinceles de musgo o pelo, o bien soplaban el pigmento seco a través de un tubo de hueso o caña sobre la pared. Una forma prehistórica de aerografía con la que creaban impresionantes sombreados y suaves transiciones. ¿Por qué lo hacían? ¿Por qué se arrastraban, a menudo con gran riesgo personal, durante kilómetros por estrechos y oscuros sistemas de cuevas con poco oxígeno para crear estas obras maestras? Este es el mayor misterio del arte prehistórico. Desde luego, no se trataba de mera decoración. Muchas de las zonas con pinturas más elaboradas se encuentran en las partes más inaccesibles de las cuevas, en lugares que nunca se utilizaron como vivienda. Una teoría popular es la de la magia de caza. Tal vez se creía que representar un animal otorgaba al cazador poder sobre él, que pintar una cacería exitosa la haría realidad. Otros ven las cuevas como los primeros santuarios, espacios catedralicios para rituales chamánicos, donde el chamán creía poder contactar con el mundo espiritual y los espíritus animales. Otros ven en las imágenes mitos y relatos complejos, transmitidos de generación en generación. Y a veces, entre todos los animales, encontramos también huellas de los propios artistas, marcas de manos impresas en la pared a modo de firma, creadas al colocar la mano sobre la roca y dejar que la pintura corriera a su alrededor. Es uno de los mensajes más íntimos y conmovedores de un pasado remoto, una sola mano que se extiende hacia nosotros a través de 30.000 años, diciendo: yo estuve aquí, yo vi esto, yo creé esto. Las majestuosas pinturas en las silenciosas y oscuras cuevas son quizás la expresión más impresionante, pero de ninguna manera la única, del complejo mundo simbólico de los cromañones. Sus creaciones artísticas no se limitaban a las paredes rocosas. Llevaban el arte consigo, adornaban sus cuerpos con él y llenaban su mundo no solo de imágenes, sino también de sonidos. Si examinamos sus depósitos con mayor detenimiento, encontramos los restos de una cultura que poseía una profunda apreciación por la estética, por la ornamentación personal y, quizá lo más sorprendente, por la música. No solo fueron los primeros pintores, sino también los primeros músicos. Imagínese sentado junto a una chimenea crepitante en una cabaña de la edad de hielo hecha de huesos de mamut. Afuera, el viento helado aúlla sobre la estepa, pero adentro, bajo el resplandor parpadeante de las llamas, no solo reina el silencio. Alguien saca un pequeño objeto cuidadosamente elaborado de una bolsa de cuero y se lo lleva a los labios. Una nota aguda y nítida resuena, una melodía que rompe el silencio y cuenta una historia. Esta escena no es pura fantasía. Los arqueólogos han encontrado decenas de instrumentos musicales prehistóricos por toda Europa, y los más antiguos e impresionantes datan del período de Cro-Magnon. Los instrumentos más comunes son las flautas. Se elaboraban con increíble precisión a partir de los huesos huecos de aves grandes como cisnes o buitres, o incluso del marfil de colmillos de mamut. Fabricar una flauta de este tipo era un acto de gran maestría. El hueso debía limpiarse, alisarse y pulirse. A continuación, se perforaron orificios para los dedos en el instrumento utilizando herramientas afiladas de sílex. La posición de estos orificios no era aleatoria, sino que estaban dispuestos de tal manera que creaban una escala diatónica, similar a los tonos fundamentales de la música occidental moderna. No se trataba de simples tubos capaces de producir una sola nota. Eran instrumentos complejos con los que se podían interpretar melodías reales.
Las reconstrucciones de estas flautas de hueso han demostrado que producían un sonido claro, casi etéreo, que debió de resultar especialmente impactante en la acústica de una cueva. Pero las flautas no eran los únicos instrumentos. Los cromañones crearon toda una gama de dispositivos para producir sonido. Había silbatos hechos de hueso de reno y diófonos, instrumentos que producían sonido mediante sus propias vibraciones, como sonajas hechas de conchas o losas de piedra golpeadas, y zumbadores. Un zumbador es una pieza plana y alargada de madera o hueso, atada a una cuerda, que se hace girar rápidamente en círculo. Produce un sonido profundo, vibrante, casi surrealista, que aún se utiliza con fines rituales en muchas culturas indígenas, pues se cree que es la voz de los espíritus. ¿Por qué era tan importante la música para ellos? Al igual que con las pinturas rupestres, solo podemos especular. La música pudo haber desempeñado un papel central en sus ceremonias y rituales espirituales, induciendo estados de trance o comunicándose con el mundo espiritual. También pudo haber sido una poderosa herramienta social para fortalecer la comunidad, compartir historias, transmitir conocimientos y expresar emociones como la alegría, la tristeza o el entusiasmo. Y quizás, en ocasiones, era simplemente entretenimiento, una forma de sobrellevar las largas y oscuras noches de invierno y llenar el opresivo silencio del mundo de la edad de hielo con belleza y armonía. La tecnología musical de los cromañones era tan avanzada que muchos científicos creen que aún nos queda por descubrir gran parte de su historia musical. Es improbable que crearan instrumentos tan complejos de la nada. Debió de existir una larga tradición musical, quizá iniciada con instrumentos más sencillos hechos de materiales perecederos como la madera o las cañas. Su música es otra ventana a su alma. Nos muestra que vivió un mundo que no solo consistía en lagos, sino también en el oído. Un mundo de ritmos, melodías y sonidos que hoy apenas podemos imaginar. Además de las grandes obras de arte públicas en las paredes de las cuevas y los fugaces sonidos de su música, los cromañones también crearon otra forma de arte mucho más personal e íntima. Se trataba de pequeños objetos portátiles que podían llevarse consigo, sostenerse en la mano o incluso usarse como amuleto alrededor del cuello. Entre estas obras de arte portátiles destaca un grupo de figuras tan icónicas, enigmáticas y fascinantes que se han convertido en un símbolo del arte de la Edad de Hielo. Las llamadas figurillas de Venus. Estas pequeñas estatuillas, halladas en una vasta área geográfica que abarca desde Francia hasta Siberia, comparten numerosas similitudes notables. Casi sin excepción, representan figuras femeninas. Y estos no son retratos realistas. Al contrario, son representaciones muy estilizadas y exageradas de la figura femenina. Los pechos suelen ser enormes y caídos, el vientre redondo y prominente, y las caderas y los glúteos anchos y voluptuosos. En marcado contraste, otras partes del cuerpo están gravemente descuidadas o completamente ausentes. Los brazos suelen ser meros muñones que descansan sobre los pechos, y los pies apenas se insinúan. Y, lo más llamativo, los rostros son casi siempre anónimos, sin ojos, nariz ni boca. A veces la cabeza es simplemente una esfera. Otras veces está cubierta con un elaborado peinado o algún tipo de tocado, como la más famosa de todas, la Venus de Willendorf. La Venus de Willendorf, hallada en Austria en 1908, es la obra maestra de este arte. Mide tan solo 11 centímetros de alto, lo suficientemente pequeña como para caber cómodamente en una mano.
fue tallada en piedra caliza no local, lo que significa que tanto la piedra como el material con el que fue elaborada fueron transportados desde muy lejos. Cada detalle está diseñado para representar la abundancia y la fertilidad. Sus pechos, vientre y vulva están representados con un detalle casi amoroso, mientras que su rostro permanece oculto bajo un elaborado patrón circular que representa rizos o un gorro tejido. No es la representación de una mujer en concreto, es la representación de una idea, un concepto, un símbolo. Pero, ¿qué simbolizaban? Esta es una de las preguntas más debatidas en el arte prehistórico. El nombre de Venus que les dieron en el siglo XIX investigadores con ideas propias de su época es engañoso y problemático. Esto sugiere una conexión con el erotismo y la belleza, como en el caso de la diosa romana. Sin embargo, es improbable que esta fuera la intención principal de los artistas de la Edad de Hielo. Muchos investigadores consideran las figurillas como símbolos de fertilidad. En el inhóspito mundo de la Edad de Hielo, donde la mortalidad era elevada y la supervivencia del grupo de Zion Hill dependía de cada recién nacido, la capacidad de concebir y amamantar era de vital importancia. Las figurillas de Venus podrían haber servido como amuletos para asegurar la fertilidad femenina, proteger el embarazo o garantizar un parto seguro. Otras teorías las interpretan como representaciones de una diosa madre, una gran deidad femenina que simbolizaba la vida, la tierra y la creación. Es posible que fueran objetos de veneración dentro de una espiritualidad matriarcal. Una hipótesis más reciente y fascinante sugiere que las figuras fueron creadas desde la perspectiva de una mujer que observa su propio cuerpo desde arriba. Las extrañas proporciones, los enormes pechos y el vientre, los pequeños pies invisibles, cobrarían entonces sentido. Podrían ser autorretratos, creados por mujeres para mujeres, quizá como parte de rituales o para transmitir conocimientos sobre el cuerpo femenino y el ciclo de la vida. Independientemente de su significado preciso, las figurillas de Venus nos muestran claramente una cosa. Los cromañones tenían un mundo simbólico complejo, en el que las mujeres y el principio de la fertilidad femenina desempeñaban un papel central y venerado. No solo les obsesionaba la caza y la matanza, sino que también les fascinaba el nacimiento y la creación de nueva vida. Estas pequeñas y silenciosas figuras de piedra, hueso y marfil contrastan poderosamente con la imagen del brutal cazador. Completan el retrato de una sociedad capaz de reconocer tanto las fuerzas destructivas como las creativas de la naturaleza e inmortalizarlas en su arte. Anteriormente, habíamos considerado la relación entre los cromañones y los neandertales como una historia de competencia y violencia potencial, un drama sombrío que culminó con la extinción de la especie humana más antigua. Pero esa es solo una parte de la verdad, como lo revelan las frías piedras y los huesos. En los últimos años, una revolución científica nos ha permitido descubrir una faceta distinta, mucho más íntima, de este encuentro. Una faceta escrita no en cicatrices ni puntas de lanza, sino en la doble hélice de nuestro propio ADN. La genética ha demostrado que la interacción entre estos dos grupos de personas no se caracterizó únicamente por el conflicto. También hubo momentos de conexión, de interacción, quizá incluso de amor. Cuando los científicos lograron descifrar por primera vez el genoma neandertal completo a partir de huesos antiguos, hicieron un descubrimiento revolucionario. Lo compararon con los genomas de personas que viven hoy en día en todo el mundo y descubrieron que todos los humanos modernos fuera de África poseen una pequeña pero significativa cantidad de ADN neandertal.
generalmente entre el 1 y el 4%. Esta huella genética solo puede explicarse de una manera. Cuando nuestros ancestros, los cromañones, llegaron de África y se encontraron con los neandertales en Eurasia, tuvieron descendencia. Estos hijos, portadores de la herencia de ambas especies humanas, se integraron en la sociedad cromañona y transmitieron su ADN mixto a las generaciones posteriores. Este mestizaje no fue un hecho aislado. Probablemente ocurrió repetidamente a lo largo de miles de años en los diversos lugares donde ambas poblaciones se encontraron, y fue particularmente marcado entre los primeros cromañones que llegaron a Europa. Una prueba directa e impresionante de esto proviene de una cueva en Rumania. Allí se encontró la mandíbula de un hombre que vivió hace unos 40.000 años. Cuando se analizó su genoma, llegó la sorpresa. Este hombre, al que los científicos llamaron Oasis Quay, tenía aproximadamente un 9% de ascendencia neandertal. Este porcentaje, extremadamente alto, sugiere que su ancestro neandertal vivió tan solo 4 o 6 generaciones atrás. Por lo tanto, probablemente fue su tatarabuelo quien fue neandertal. Él es la evidencia más directa que hemos encontrado de tal conexión. Un niño del primer encuentro entre dos mundos. Esta alta proporción de ADN neandertal en los primeros humanos modernos europeos podría incluso explicar algunas de las características enigmáticas de sus esqueletos. Recordemos que los primeros investigadores hallaron en fósiles de Cro-Magnon rasgos que consideraron primitivos o diferentes. Por ejemplo, algunos de los cráneos de Cro-Magnon más antiguos presentan una calota craneal ligeramente aplanada y una pequeña pero distintiva protuberancia ósea en la parte posterior de la cabeza, conocida como haba occipital. Ambos son rasgos clásicos de los neandertales. Por lo tanto, es muy posible que los primeros humanos de Cro-Magnon fueran, no solo culturalmente, sino también físicamente, una especie de híbrido, una mezcla de los nuevos y esbeltos inmigrantes de África y los antiguos y robustos habitantes de Europa. Con el tiempo, sin embargo, estos rasgos neandertales desaparecieron. Además, la proporción de genes neandertales en la población disminuyó. Esto probablemente se debió al rápido crecimiento de la población de Cro-Magnon y a la creciente escasez de neandertales, lo que redujo la probabilidad de mestizaje. Sin embargo, su legado perdura. Los pocos genes que hemos heredado de los neandertales no son basura evolutiva inútil. Algunos están relacionados con nuestro sistema inmunitario y probablemente ayudaron a nuestros ancestros a adaptarse a los patógenos en Europa. Otros influyen en el color de nuestra piel y cabello. La historia de este encuentro no es, por lo tanto, solo una de desaparición, sino también una de integración. El neandertal puede estar extinto, pero una pequeña parte de él pervive en casi todos nosotros. Un eco genético silencioso del pasado más remoto. ¿Cómo transcurría el día a día de estos gigantescos cazadores y artistas? ¿Cómo organizaban sus comunidades en el implacable frío de la edad de hielo? Su sociedad, como todo lo que los rodeaba, era una obra maestra de adaptación. Los restos arqueológicos de sus asentamientos nos ofrecen una fascinante visión de un mundo asombrosamente pragmático y profundamente simbólico. No eran nómadas sin rumbo fijo, en constante movimiento. Eran maestros de la logística y del aprovechamiento del paisaje, estableciendo campamentos base en lugares estratégicos y desde donde partían sus expediciones de caza y recolección.
Sus viviendas eran tan diversas como los paisajes que habitaban. En ocasiones, cuando la naturaleza se lo permitía, utilizaban afloramientos rocosos protegidos o entradas de cuevas como hábitats naturales. Pero en las vastas llanuras de la estepa de los mamuts, donde escaseaban los refugios naturales, demostraron su destreza en ingeniería. Allí erigieron impresionantes viviendas artificiales, las primeras obras maestras arquitectónicas de la humanidad. Las más famosas de estas estructuras prehistóricas provienen de Europa del Este, de lugares como Mechurich, en Ucrania. Allí, los arqueólogos descubrieron los restos de grandes cabañas con forma de cúpula, cuyos cimientos y estructuras estaban construidos íntegramente con huesos y colmillos de mamuts Volhar. Imagínese una cabaña así. Los cimientos consisten en un círculo de enormes cráneos de mamut. Las paredes están formadas por fémures, pelvis y omóplatos encajados entre sí. El techo se sostiene sobre los enormes colmillos, elegantemente curvados, que forman una estructura estable. Esta estructura ósea probablemente se cubría con pieles de animales y se aislaba con hierba o musgo para crear una vivienda cálida y protegida del viento. En su interior, solía haber un fogón central que servía de fuente de calor e iluminación y como punto de encuentro social. A veces, incluso había zonas separadas para trabajar, dormir o realizar actividades rituales. No se trataba de tiendas primitivas. Eran estructuras robustas, bien diseñadas y duraderas, que demostraban un profundo conocimiento de los materiales y la estática. Los campamentos en sí solían estar claramente estructurados. Había zonas designadas para diferentes actividades, un fogón central para la comunidad y zonas de cocina donde se preparaba la comida. Los mataderos, situados algo apartados del campamento, donde se descuartizaban los animales cazados, y los talleres donde se fabricaban herramientas de sílex, sugieren una estructura social compleja con una clara división del trabajo. El número de esqueletos y el tamaño de los campamentos indican que estas comunidades solían ser bastante pequeñas, rara vez formadas por más de unas pocas docenas de individuos, probablemente grupos familiares estrechamente emparentados. Pero estos pequeños grupos aislados no estaban solos en el mundo. Uno de los descubrimientos más notables sobre la sociedad de Cro-Magnon es que mantenían contacto entre sí a través de distancias increíblemente vastas. Poseían verdaderas redes comerciales que se extendían por todo el continente. Materias primas como sílex de alta calidad, conchas raras de la costa atlántica o ámbar del mar Báltico, se encontraban a cientos, a veces a más de 1000 kilómetros, de su lugar de origen. Estas rutas comerciales no solo servían para el intercambio de mercancías, sino que también eran vías para el intercambio de ideas, tecnologías y, tal vez, incluso socios, con el fin de preservar la diversidad genética. En tiempos de necesidad, especialmente durante el último máximo glacial, cuando el clima era más frío, estas redes pudieron haber sido vitales para compartir recursos escasos y asegurar la supervivencia de toda la población humana en Europa. Su sociedad era, por lo tanto, una fascinante mezcla de la cercanía de un pequeño grupo de cazadores y la extensa interconexión continental. Fueron los primeros globalizadores en comprender que, en un mundo hostil, la mejor manera de sobrevivir es mediante la solidaridad. Entre los enormes mamuts, los majestuosos leones cavernarios y las vastas manadas de renos, había otro animal que recorría el paisaje de la edad de hielo, un animal que no era presa ni competidor directo, sino un cazador sigiloso que, en muchos sentidos, reflejaba a los cazadores humanos.
El lobo. Estos depredadores inteligentes, que vivían en grupos sociales, a menudo cazaban los mismos animales que los humanos de Cromañón y utilizaban estrategias cooperativas similares. Durante mucho tiempo, probablemente fueron rivales, observándose con recelo y luchando por las presas. Pero en algún momento del pasado remoto, en una época indeterminada, esta relación comenzó a cambiar. De la competencia surgió un acercamiento, del acercamiento una alianza, y de esta, finalmente, una de las alianzas más profundas y duraderas de la historia de la vida en la Tierra. Los cromañones lograron algo que ningún ser humano había hecho antes. Domesticaron al lobo, creando así al perro. Las circunstancias exactas de cómo el lobo salvaje se convirtió en el primer perro son uno de los grandes misterios sin resolver de la prehistoria. La teoría más probable es que fue un proceso largo y gradual. Quizás comenzó cuando lobos menos precavidos empezaron a aventurarse cerca de asentamientos humanos para alimentarse de los restos de la caza. Es posible que los humanos toleraran a estos lobos porque funcionaban como un sistema de alerta temprana, dando la alarma ante la presencia de depredadores más peligrosos como leones cavernarios o hienas. A lo largo de muchas generaciones, los humanos pudieron haber comenzado a promover activamente a los lobos más amigables y menos agresivos, quizá criando cachorros huérfanos. Lentamente, mediante este proceso de selección artificial, el lobo evolucionó. Se hizo más pequeño, su cráneo cambió, su comportamiento se volvió más juguetón y juvenil. Se convirtió en un perro. La evidencia arqueológica de esta temprana unión es escasa, pero fascinante. Uno de los cráneos de perro más antiguos conocidos procede de Bélgica y tiene la asombrosa antigüedad de 36.000 años, lo que lo sitúa firmemente en el período Cro-Magnón temprano. Un hallazgo aún más conmovedor proviene de una tumba en Alemania que data de hace aproximadamente 15.000 años. Allí, un hombre y una mujer fueron enterrados junto con un perro joven. Al parecer, el perro había estado enfermo y probablemente la gente lo cuidaba. Su cuidadoso entierro junto a ellos es una prueba contundente de que no era solo un animal de trabajo, sino un miembro valioso de la comunidad, un amigo. ¿Qué ventaja les reportó esta alianza a los cromañones? Una enorme. Un perro, con su agudo sentido del olfato y del oído, podía rastrear presas ocultas a los sentidos humanos. Podía acorralar a la caza mayor y conducirla hacia los cazadores. Podía seguir el rastro y acorralar a un animal herido hasta la llegada de los cazadores. Durante la caza, una jauría de perros era un arma invaluable, que probablemente aumentaba drásticamente la tasa de éxito. Pero su función iba mucho más allá de la caza. Por la noche, vigilaban el campamento, protegiendo a quienes dormían de depredadores e intrusos. Brindaban calor en las noches frías y, quizás lo más importante, compañía en un mundo a menudo solitario y peligroso. Para los lobos que se convirtieron en perros, el beneficio fue igualmente claro. Obtuvieron protección, una fuente de alimento regular y fiable, y la oportunidad de reproducirse con éxito en un mundo que cambia rápidamente debido al cambio climático y la creciente influencia humana. Fue una alianza beneficiosa para ambas partes. La domesticación del perro fue mucho más que el simple amansamiento de un animal. Representó un salto cognitivo revolucionario. Esto demuestra la capacidad de nuestros ancestros para ver a otra especie no solo como alimento o amenaza, sino como compañera, como aliada.
fue el primer paso en el camino no solo para cazar, sino para influir activamente en la naturaleza. Esta antigua amistad, forjada alrededor de las hogueras de la edad de hielo, es uno de los mayores y más perdurables legados de los cromañones. La historia de los cromañones, al igual que la propia edad de hielo, ha llegado a su fin. Pero no se trata de un final en el sentido de una desaparición repentina o una extinción catastrófica. Su historia no termina con una explosión, sino con una larga y lenta transición, una transformación gradual tan sutil que apenas se percibe en el registro arqueológico. No se fueron a ninguna parte, se quedaron y se convirtieron en nosotros. La cultura que llamamos magdaleniense, que floreció entre hace 17.000 y 12.000 años, se considera el último gran apogeo del mundo de Cro-Magnon. Fue una época de extraordinario refinamiento artístico y tecnológico, pero al final de este período ocurrió algo fundamental. El mundo cambió. Las enormes capas de hielo que habían mantenido a Europa bajo su yugo durante tanto tiempo, finalmente comenzaron a derretirse. Las temperaturas aumentaron, el nivel del mar subió, y la fría y abierta estepa de mamuts fue reemplazada lentamente por densos bosques de abedules y pinos. La megafauna, los gigantes de la edad de hielo, que habían constituido la base del modo de vida de los cromañones, se extinguieron o se replegaron al extremo norte. El mundo para el que estaban tan perfectamente adaptados se desvaneció ante sus ojos. Estos drásticos cambios ambientales, conocidos como el fin del Pleistoceno, sometieron a los descendientes de los cromañones a una enorme presión evolutiva. Su complexión grande, robusta y musculosa, una ventaja para cazar mamuts en el frío, pudo haberse convertido en una desventaja en los bosques más cálidos y densos, habitados por animales más pequeños y rápidos. Un cuerpo más grande requiere más alimento, y a medida que las grandes manadas desaparecieron, el alimento escaseó. Lentamente, a lo largo de miles de años, el cuerpo humano se adaptó a las nuevas condiciones. Las personas se volvieron más bajas, sus huesos más ligeros, y su robustez disminuyó. Los gigantes de la edad de hielo dieron paso a los humanos más esbeltos y gráciles del Holoceno, nuestra época geológica actual. Al mismo tiempo, Europa recibió nuevas oleadas de inmigración. Primero, llegaron cazadores-recolectores del este. Más tarde, con la invención de la agricultura en Oriente Próximo, arribaron los primeros agricultores, trayendo consigo un modo de vida completamente nuevo. Estas nuevas poblaciones se mezclaron con los descendientes de los cromañones que ya habitaban la región. El legado genético de los primeros europeos modernos no se erradicó, pero se diluyó, siendo absorbido por los nuevos pueblos que se asentaron en el continente. Y, sin embargo, su eco perdura. Una parte significativa del legado genético de las últimas sociedades cromañonas, el período magdaleniense, se remonta al Neolítico en los restos de poblaciones de Francia y España, y aunque los europeos modernos solo porten una fracción de su firma genética, su legado nos rodea. Reside en las profundidades de nuestro antiguo ADN europeo. Reside en el arte que nos legaron, que aún hoy nos recuerda de lo que es capaz el espíritu humano. Reside en el vínculo inseparable entre humanos y perros, que nació alrededor de sus hogueras, y quizá también reside en su indomable resiliencia, en su capacidad de adaptarse a las condiciones más adversas y salir fortalecidos de cada catástrofe. Cuando nos miramos al espejo hoy, vemos un rostro inconfundiblemente parecido al suyo, pero es un rostro más amable,
fruto de un mundo más compasivo. Los cromañones nos recuerdan lo que fuimos y de lo que nuestros cuerpos y mentes son capaces de lograr cuando se les exige al máximo. Fueron pioneros, gigantes, artistas y supervivientes. Pisaron un continente helado y lo transformaron en un mundo habitado. Su historia no es la historia de aquellos del pasado, es el comienzo de la nuestra.